Vamos a ver ahora el segundo método de ensamble, el segundo también históricamente, que se llama boosting. Este método, en lugar de simplemente que todos voten, lo que propone es prestar atención, esta es la idea de hacer un boosting, prestar atención a los casos más difíciles. Esa es una nueva idea. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a ir modificando cómo tomamos los datos. No vamos a tomar los datos totalmente al azar como tomamos antes, sino que los vamos a ir modificando en función de lo que nos vayan dando los clasificadores que tomamos antes o que entrenamos antes. Entonces la idea es asegurar, como dice acá, que los patrones o los ejemplos más informativos sean tomados más en cuenta y prestarles más atención. Vamos a construir un clasificador fuerte combinando clasificadores débiles. Esto es básicamente un refuerzo de las ideas base que vimos desde el principio, pero ahora esa combinación, digamos, de clasificadores débiles no va a ser tan inocente, naïve o tan directa como que todo da lo mismo. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Este se llama Boosting Resampling 3. Es un algoritmo en particular que lo que usa son solamente 3 clasificadores. Entonces lo primero que hace es hacer un primer muestreo por Bootstrap del conjunto. Vamos a llamarle S1 al primer conjunto, bueno, como siempre con un n' menor que el total. Y acá, sin usar reemplazos, ya vamos a ver que esto tiene sentido por el algoritmo como sigue. Y entrenamos un clasificador C1. Lo segundo que hacemos es construimos otro conjunto, pero ahora la mitad de los casos que muestreamos, esta es una restricción, o sea que no muestreamos totalmente al azar, sino que la mitad de los casos que muestramos tienen que haber sido correctamente clasificados por el clasificador anterior. O sea que muestreamos pero con cuidado. La mitad tienen que ser correctos. Nuevamente entrenamos, por supuesto, un clasificador 2. Y por último, el tercer clasificador va a prestar atención solamente en los casos en donde los dos primeros no acuerdan. O sea, allá donde uno dice clase 1 y el otro clase 2 y así, o clase 2 y clase 1, vamos a tomar esos ejemplos y vamos a tratar de entrenar el tercer clasificador para que desempate ahí, digamos, no se deciden. Vamos a tomar eso que parecen ser los ejemplos más difíciles. Luego, como último paso, vamos a combinar esos 3 clasificadores con algún sistema de votación. No va a ser una votación tan directa. Bueno, y básicamente esto, por supuesto, puede repetirse muchas veces y mejorarse. Después vamos a ver una versión un poquito más compleja de esta repetición. Ahora sí, lo que vamos a hacer es formalizarlo un poquito más con un algoritmo. Vamos a tener como entradas el conjunto de datos S, que tiene n en total, y cada uno va a tener su etiqueta, la etiqueta correcta. Es claramente un caso de entrenamiento supervisado. Y lo que le vamos a tener que decir al algoritmo es cuáles son los clasificadores débiles. Y en principio no se puede imaginar una función para entrenarlo y otra función para pedirle que dé una salida ante una entrada. Entonces vamos a tomar el muestreo, el primero que era un muestreo ese sí al azar, sin reemplazos, y vamos a llamar al clasificador débil para que se entrene y me dé como resultado los parámetros o lo que sea de ese clasificador C1 con los datos de S1. Después vamos a construir un segundo dataset, un segundo subconjunto, en el cual vamos a asegurarnos que la mitad de los casos
hayan sido correctamente clasificados por el C1. Vamos a entrenar un segundo clasificador con esos casos y luego vamos a utilizar esos dos clasificadores para ver en qué casos no acuerdan, digamos, en qué casos, y esos casos en particular, ya acá no hay nada de azar, los vamos a utilizar para entrenar el clasificador 3. Es como que a medida que avanzamos vamos a eliminando el azar en el muestreo. Eso es para entrenarlo, tenemos los tres clasificadores, C1, C2, C3, y para probarlo lo que hacemos es lo siguiente. Si hay coincidencia entre lo que dice C1 y C2, esa es la clase que queda. No hay dudas. Entonces, tenemos un patrón que llega, bueno, en este caso Z, C1 dice clase 1 y C2 dice clase 1, listo, es clase 1 y no se ve más. En caso de que no haya coincidencia, entonces buscamos el C3 y clasificamos con el C3.